el área de un rectángulo es de 98 unidades cuadradas. Encuentra la longitud y el ancho del rectángulo. Entonces, este es nuestro rectángulo. Y sabemos que el área es de 98 unidades cuadradas. Y la longitud es x más 5, y el ancho es x menos 2. Y recuerde que la longitud siempre es el lado más largo, y el ancho siempre es el lado más corto. Y debido a que el área del rectángulo es igual a la longitud por el ancho, podemos establecer una ecuación. Resolver para x luego determinar la longitud y el ancho. Entonces, como el área es 98, la longitud es x más 5 y el ancho es x menos 2, nuestra ecuación sería, 98 es igual a la cantidad x más 5 veces la cantidad x menos 2. Ahora el objetivo aquí es resolver para x. Entonces, el primer paso es eliminar el paréntesis multiplicando dos binomios. Siempre tenemos 4 productos. 1, 2, 3, 4. Tenemos 98 iguales. X al cuadrado menos 2x más 5x menos 10. Combinando términos similares, negativo 2x más 5x es 3x. Entonces tenemos 98 es igual a x al cuadrado más 3x menos 10. Debido a que tenemos una ecuación cuadrática, hagámosla igual a 0 y veamos si podemos resolverla factorizando. Entonces restaremos 98 a ambos lados de la ecuación. 98 menos 98 es 0. Entonces tenemos 0 igual a x al cuadrado más 3x menos, negativo 10 menos 98 es negativo 108. Y ahora vea si el lado derecho tendrá en cuenta. Entonces, tenemos 0 iguales, si el lado derecho sí factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Y porque el primer término aquí es x al cuadrado, tendremos un factor de x aquí y un factor de x aquí. Debido a que el coeficiente principal es 1, el segundo término en este factor binomial sería los factores negativo 108 que se suman a 3 positivos. Esa no es una pregunta fácil de responder, así que echemos un vistazo a la factorización prima de 108. 108 es igual a 2 veces 54, 2 es primo. 54 es igual a 6 por 9. Creo que realmente podemos parar aquí. Observe que 2 veces 6 es 12. Y por lo tanto, 12 veces 9 es igual a 108. Entonces 12 veces 9 es igual a 108, y estamos buscando los factores de 108 negativos que se suman a 3 positivos. Usaremos el factor positivo 12 y 9 negativo. Positivo 12 veces negativo 9, igual negativo 108 y positivo 12 más negativo 9 es igual positivo 3. Y ahora desde aquí, si esta parte es igual a 0, x más 12 es igual a 0 x menos 9 es igual a 0. Resolviendo para x, restamos 12 en ambos lados aquí. X es igual a negativo 12. Sumando 9 a ambos lados aquí, obtenemos x es igual a 9 positivo. Así que algebraicamente tenemos dos soluciones. Pero, por supuesto, la longitud tiene que ser positiva. Y por lo tanto x no puede ser igual a 12 negativos para este problema de aplicación. Entonces, ahora sabemos que x es igual a 9 es nuestra solución, podemos encontrar la longitud y el ancho. Si la longitud es x más 5x es igual a 9, tenemos 9 más 5 igual a 14 para la longitud. Si el ancho es x menos 2, cuando x es igual a 9, tendríamos 9 menos 2, lo que equivale a 7. Entonces la longitud es de 14 unidades y la longitud es de 7 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.